Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidentes electos democráticamente somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. No, con gusto siempre para debatir, yo creo que es importante. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Muy buenos días a todos en un acto de reflexión, de madurez inclusive, de madurez, repito. El señor presidente de la República va a ir ahora a presidir como corresponde y le pertenece la ceremonia más importante que tienen Fuerzas Armadas ecuatorianas cada 27 de febrero. Mañana es un día feriado, pero los militares han concentrado empeños, entusiasmo para el día de hoy entre las 9 y 10 de la mañana. La invitación que nosotros hemos manejado desde esta víspera menciona que la ceremonia, toda la parte protocolaria, el respeto y el saludo de Fuerzas Armadas al presidente constitucional de la República se dará con su presencia. Entonces, por eso yo digo, un acto reflexivo muy significativo que nosotros saludamos por quien haya logrado persuadir al primer mandatario de que el asunto es estando allí. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha cursado una serie de invitaciones y hay natural expectativa, tanto en las filas militares como en la ciudadanía en general, por participar de alguna manera como escuchas de una ceremonia de cambio del jefe del Comando Conjunto y también de los comandantes generales de las fuerzas terrestre, naval y aérea, que va a realizarse durante esta celebración aniversaria de la batalla de Tarqui. Es el Día del Ejército Ecuatoriano, es el Día del Civismo, señor presidente, y es Día de la Unidad Nacional, señor presidente. ¿Cómo va a creer? Usted debe estar ausente de esto que es para los ecuatorianos, o debería ser, lo que va a ocurrir en el campo de Marte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, el evento más significativo, a donde van a estar Osvaldo Zambrano Cueva, el nuevo jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, es vicealmirante, es un marino, y el señor vicealmirante Zambrano tendrá un discurso que estamos seguros habrá sido negociado con Luis Castro, el general de brigada, el comandante de Fuerza Terrestre, y con el vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre. Él es el comandante de la Fuerza Naval. Está reemplazando en funciones al vicealmirante Luis Santiago Chávez. Y el teniente general César Merizalde Pavón, a nombre de la FAE, como su comandante general, como su comandante de fuerza nuevo, que sustituye al teniente general y héroe de guerra
el señor general Raúl Banderas Dueñas. Al evento solemne han sido invitados, no olviden que tanto el teniente general, Raúl Banderas, como los otros, el general Garzón Narváez, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Lo que quería decir es tanto el uno como los otros comandantes de fuerza, como como Carlos Obando Changuán, también del Ejército. Ahora le corresponde la mayoría en el Comando Conjunto a la Armada. Entonces estará también Luis Santiago, Raúl Banderas y Luis Garzón Narváez. Perdone, general Garzón, lo puse al último, estoy casi improvisando, pero es importante recordar que al último se acordaron de otorgar una condecoración a los que salen hoy. Bueno, algo han disimulado, pero es el ministro el que le pone ají rocoto a la situación imperante en este momento en la institución militar. Quiere picar, exactamente, da suficientes motivos. Es bastante, digamos, con todo lo ministro y el respeto que le tenemos, pero él es un ministro ideológico que ha renegado siempre de las Fuerzas Armadas, pero en esta temporalidad, cuando él era alcalde de la SOAI, cuando era otras cosas en los andariveles políticos y de representación ciudadana, incluyendo el Parlamento, él era otro con las Fuerzas Armadas. Jamás un colega periodista debe haber escuchado al señor arquitecto Fernando Cordero mencionando este género de indiciaciones que ha hecho a la institución militar. Esto de decir ayer, por aquí tenía yo el artículo que decía, más que artículo, ¿no? El hombre decía, los militares son incapaces, no están capacitados, en una señal de displicencia impresionante. Tenemos el audio, vamos escuchándole lo que dijo el señor ministro y muchas gracias por esa colaboración. Los militares no están preparados, es un error de percepción, es decir, los militares no están preparados en este caso para cuidar personas, ni siquiera al propio presidente de la República. Es decir, entre otras cosas, si usted ve los análisis de riesgos que nos hacen a nosotros mismos, cuando alguna vez yo era presidente de la Asamblea y me hicieron un análisis de riesgos, o sea, tengo 94% de riesgo. ¿De dónde salía el 94%? Creo que 89% era de la velocidad a la que teníamos que ir en las caravanas. Bajen la velocidad y bajábamos a la mitad del riesgo y ya arreglado el tema. No es un asunto de que aprenden a cuidar presidentes o vicepresidentes. Yo creo que el Servicio de Protección Presidencial difícilmente se podrá desvincular totalmente de las Fuerzas Armadas, independientemente de que exista esa entidad creada, porque las Fuerzas Armadas tienen cierto tipo de logística propia. Exa FM. Bueno, alguien salió y le mencionó al ministro, le dijo, oiga, pero no olvide que al presidente Febres Cordero, cuando hubo ese alzamiento en Taura, ¿sí? El Taurazo se llamaba. Queridos jóvenes, yo también me voy a dedicar a llamarles la atención a los jóvenes para que escuchen la verdadera historia, ¿no? Como intenta hacer el señor presidente de la República. Pero bueno, ocurre que Osvaldo Domínguez, general, muchas gracias. El general Osvaldo Domínguez le dijo a algún reportero, creo que de la cadena Coavisa, sí, mil perdones por no recordar e identificar como debe ser al autor de esta entrevista o a la autora de esta
entrevista con el general Domínguez. El general Domínguez fue comandante de rama y fue director nacional de aviación civil. Es un hombre dedicado exclusivamente a la seguridad. Y entonces es un ex militar, y el militar no hay como decirle ex, ellos mueren militares, ¿no? Empresa Baserún de transporte de valores. Así es, sí. Así es. Entonces, él le dijo, no se olvide al entrevistador, no olviden ustedes que cuando hubo el Taurazo, uno de nuestros miembros de milicia, yo recuerdo claramente aquello, porque todo el mundo vimos, se sobrepuso encima del presidente Febres Cordero, odiadísimo en esa coyuntura política, había dado más que motivos, sí, era, con todo respeto a su memoria, que también tuvo cosas excelentes, pero era asimismo bastante agresivo con la ciudadanía y con sus opositores, ni se diga. Y entonces le cubrió, pero falleció el militar. Eso le dijo y le recordó de la siguiente manera. Y son gente que dan hasta su vida. Demostraciones existen. Cuando le secuestraron al ingeniero Febres Cordero, su guardaespaldas murió en Taura. Recordemos claramente. Entonces son gente que luego de hacer un análisis está preparada y está convencida de que tiene que defender y proteger la vida de la persona que le ha designado su fuerza. Exa FM. En ese tiempo ya Fernando Cordero, el señor ministro de la Defensa Nacional, ya era maltoncito en política, pues no, claro, ya era más que adolescente, él ya estaba en la política. ¿Y cómo va a perder la memoria de un hecho de esta naturaleza? Ni mis nietos todavía leen el Taurazo y preguntan sobre el Taurazo. En fin, hoy no creemos que el señor ministro tiene toda la oportunidad para acercarse con don de gentes a los jefes militares para que vean las tropas y decirles mi saludo de respeto y que les respondan lo mismo, señor ministro, nuestro saludo de respeto para usted y fundamentalmente para el señor presidente de la República. ¿Para qué se hace displicente con la institución militar? Y es en una fecha inconveniente, entonces está con la pica, por eso yo digo, van con esa consigna, agigantan digamos, el orgullo del primer mandatario, por decirlo menos, y entonces él también adopta comportamientos que en una fecha como estas no van, pues. A la final, ellos son dueños de una gesta en Tarqui, que fue gran colombiana, todo lo que ustedes quieran, la verdadera historia, pero allí nacieron nuestras Fuerzas Armadas, pues. Allí nacieron. El traspaso de militares e instituciones, permítame saludar desde hace algunos instantes, me acompaña Ricardo Camacho. Me gustaría que nuestro segundo invitado, el doctor Ramiro García, ya está en el edificio, está un poquito más abajo del edificio. Le cogió el tráfico. Bueno, aquí lo esperamos. Pero está el doctor Ricardo Camacho con nosotros. ¿Usted quería recordarnos algo, doctor? Sí, bueno, no sé, doctor, gracias, Gonzalito. Un cordial saludo a nuestro ejército vencedor, el ejército del CENEPA, el que nos llenó de orgullo, como tú dices, Gonzalito, a los ecuatorianos, aquel conflicto que tuvimos con el Perú. Así es que los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. La entrevista es sobre otro tema, sobre el tema del narcotráfico que me has invitado, Gonzalito, pero si me permites un minuto, yo sí quisiera señalar ante la ciudadanía, en tus prestigiosos micrófonos, que el Ecuador sí necesita ministros civiles en defensa. Yo creo que era un error no haber tenido ministros civiles. Y también en el interior me atrevería a decir yo. Pero los ministros que llegan a estas carteras de Estado tienen que haber estudiado, o sea, haber sido formados. Y si no estudiaron académicamente, autoformarse. El mejor ejemplo es la señora Bachelet, que fue presidenta de Chile.
Mira que muchos años antes de soñar o llegar a la presidencia de Chile, para ella, siendo hija de general, ¿no? Para aceptar el Ministerio de Defensa, ella fue a estudiar en Estados Unidos 2 años, después regresó a Chile, hizo la universidad con estudios en seguridad y en defensa nacional. Entonces, el grave problema es no entender a Fuerzas Armadas. Yo he estado muy cerca a Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque el derecho internacional humanitario es el derecho que rige los conflictos armados. Y es una obligación que los militares conozcan lo que es los prisioneros de guerra, el respeto a las personas civiles, no atacar objetivos civiles. Diría yo. Claro. Entonces yo he tenido el gusto de ser profesor de las 3 academias de guerra, de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional de Guerra desde que tuve 22 años. Es más, se me sorprendían cuando yo entraba a clases, se puedo dar nombres de el general Córdoba, el general Velasco, que fueron, acaba de salir el general Velasco, comandante de la FAE, y me contaba el otro día, cuando tú entrabas a clases un poco nos sonreíamos, y este muchachito de 22, 23 años nos podrá dar clases a mayores en aquella época. Y entonces hay que entender a Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas es una institución piramidal. ¿Cómo está, doctor? Es una institución piramidal. Y entonces cuando el señor ministro hace estas declaraciones muy fuertes y fuera de tono, yo creo que, a ver, como técnico, ¿qué podría decir yo? Las Fuerzas Armadas en el mundo tienen un rol de protección presidencial. Yo diría que la mayor parte del mundo no. Pero no porque no estén preparadas, sino porque no es el rol. Y me voy un minutito más nada más. El servicio secreto de los Estados Unidos, ¿lo hacen las Fuerzas Armadas norteamericanas o lo hace quién? El servicio secreto nace en 1860 y pico, adjunto al Departamento de Estado, porque necesitaban... Todo lo que la CIA dice... sí, exactamente, porque tenían la ley seca y también tenían que dar protección a las autoridades y el primer servicio de inteligencia. Después de las Torres Gemelas se dan cuenta que había que juntarle al Departamento de Seguridad Nacional. Es decir, pero el servicio secreto es una gran organización con una doctrina de más de 150, 160 años, que lo que se deben a la nación. Es decir, mañana se va Obama, el presidente Obama, y viene el señor Trump, que no nos puede gustar a muchos, o viene cualquier otro presidente republicano, demócrata o el más loco del planeta. Ese servicio secreto es leal al pueblo norteamericano, no al presidente. Es otra filosofía. Entonces, aquí al crear un servicio de protección presidencial, asesorados por una empresa importante, que conozco el nombre, no la puedo dar, no la voy a dar, que también está brindando seguridad a las hijas del señor presidente, posiblemente en Bélgica, tratar de formar de la noche a la mañana. A ver, no es tan difícil formar un servicio presidencial, es decir, en la formación nos podemos demorar 6 meses. Pero crear esa doctrina, como decía el mismo señor ministro de Defensa, desligar de la logística de Fuerzas Armadas es casi imposible. Yo creo que esto habría que dejarle al nuevo gobierno. Además, el pueblo ecuatoriano llegó la hora que escojamos. Pero dejan un esquema para 3 años. Claro, la ley de tirada de seguridad consta esto, en el libro 3, si no me equivoco, Gonzalito. El primer libro ¿Es necesario crear un cuerpo de seguridad para el presidente y sus funcionarios? Gonzalito, estamos en la peor crisis financiera de los últimos años. Exactamente. Tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales. La discusión sería si es la misión de Fuerzas Armadas. Yo creo que peca un poco el señor ministro de Defensa al decir que el análisis de riesgo de ellos es pésimo y que él les ha dicho que bajen la velocidad y ahí se arregló el análisis de riesgo. Sí. Entonces, me parece que están con méritos niños. Por el lado del cepillo de Chimborazo, no creo que convenga este momento. No creo que nuestras Fuerzas Armadas y Policía, yo creo que están bien preparadas para el tema. La pregunta sería discutir qué tipo de Fuerzas Armadas quiere el Ecuador al final. ¿Cuáles son nuestras principales amenazas y qué capacidades estratégicas? Cuando se discuta eso, Gonzalito, el país irá adelante, pero no en sabatina, a nivel académico. Y disculpe por haber cambiado el tema. No. Nos impusimos espontáneamente este tema y no le vamos a dejar al público sin escuchar al señor doctor Ramiro García, que también tiene espléndidas iniciativas y más que todo nos va a adherir a la tradición, al derecho, a las cualidades, pero también a los peligros que seguramente invaden al señor ministro actual de la Defensa, ¿no? Entonces dice, si le llevamos al campo de Marte, ¿qué puede pasar? Yo he dado suficientes motivos. Entonces no, como que transmitió impresiones que no han existido jamás, porque no ha habido un momento de Fuerzas Armadas en donde se
visualice claramente el respeto a la institucionalidad presidencial. No he visto yo. Será por el corte complicado también del presidente Correa. Él dirá por propio orgullo, es que yo me he dado a respetar. Conmigo no pelan papas y todo lo que dicen en provincia, ¿no? Imagínense ustedes. Pero en realidad, respeto a la institución presidencial, al gobierno como tal. Yo creo que he visto montones de gobiernos, montones en toda mi dilatada trayectoria periodística, y nunca ha habido, ni siquiera en las dictaduras militares, el temor y el respeto y esta nueva filosofía que ha exhibido la institución militar. Las lecciones han sido aprendidas, al punto que han sido objeto incluso de bromas de mal gusto, de petulancias, pero lo más de episodios displicentes que han habido, y muchísimos, de parte del presidente y de parte de los señores ministros, fundamentalmente el actual ministro de la Defensa. Pero usted tiene mejor la memoria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. El doctor Ramiro García. Para todos los oyentes. Yo creo que es un error tratar esto como un exabrupto del ministro. No es que el ministro Cordero se le fue la olla ayer cuando hizo sus declaraciones, no. Esto es parte de yo creo que de un plan sistemático, ¿no? Recordemos que apenas hace una semana el secretario de asesoría jurídica, el doctor Alexis Mera, ya los infantilizó, los trató como niños. Usted recordará que cuando se trataba el tema del ISPA, dijo que ellos estaban formados para las armas y no para la administración. ¿Recuerda usted? Sí. Es decir, niños jugando con pistolitas, déjenos a nosotros, que somos los que sabemos, administrar sus bienes. Ustedes quédense quietitos y cállense. Porque además, como son obedientes y no deliberantes, para todo, lo cual es una concepción bastante idiota del rol de las Fuerzas Armadas, con todo el respeto, porque evidentemente son obedientes en temas de democracia y de manejo político del Estado, pero no pueden ser obedientes, no se les puede negar los mismos derechos que se les reconoce a todos los demás ciudadanos en materia de libertad de expresión, en materia de comunicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, según el criterio de ellos, si mañana les bajamos el sueldo a la mitad, ellos deberían callarse porque son obedientes y no deliberantes. Esto es una tontería completa, ¿no? Pero y ahora el genérico lo crearon en esta administración presidencial. ¿Perdón? Esto de creer la obediencia en términos generales. No, bueno, a ver, la obediencia en términos, la obediencia militar ha sido una máxima no solamente a nivel latinoamericano, sino mundial, teniendo en cuenta que son quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio del uso de las armas, y que por supuesto esto puede desequilibrar la estabilidad democrática del país. Por eso le dan fuerza, evidentemente. A la obediencia. Y en América Latina hemos tenido una larga tradición de rupturas democráticas producto justamente del uso de la fuerza de los militares. Recuerda usted, en los años 70 prácticamente todos los países de América del Sur teníamos dictaduras militares, todas tomadas por la fuerza. Sí. Ahora vivimos otro momento, pero en este otro momento nuevamente se desnuda el doble discurso del gobierno, porque por un lado, usted recordará, hace apenas 6 meses, se defendía la profesionalización y el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas cuando se quería sustentar la reforma, la enmienda constitucional, que era una reforma constitucional, que otorgaba a los militares capacidad de realizar labores de seguridad ciudadana. Bueno, pues ahora resulta que estos militares ya se volvieron un poco incómodos, es decir, hace 6 meses eran un alfil del ajedrez político, y por eso se hace la enmienda. Es decir, se pensó que había la posibilidad de sacar a los militares de las calles a reprimir como hace la policía, con una diferencia, que la policía está preparada para el uso progresivo de la fuerza contra civiles. El entrenamiento militar, en cambio, va dirigido
exclusivamente a la destrucción legítima del oponente en guerra, ¿verdad? Entonces, imagínese usted a una persona que tiene ese tipo de entrenamiento, le saca a las calles a controlar seguridad ciudadana y lo que va a hacer es aplicar lo que ha aprendido. Y esto no es que no es que estamos por experimentarlo acá, esto ya lo hemos visto a lo largo de toda nuestra historia. Recuerde usted qué pasó en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, cuando las Fuerzas Armadas fueron utilizadas para tareas de seguridad ciudadana. Pero a lo que voy, 2 puntos claros. Primero, evidentemente, dentro de la estrategia, desde mi punto de vista equivocada, de gobierno, se ha pensado la necesidad de infantilizar, de disminuir, de menoscabar a las Fuerzas Armadas. Tratarlos como tontos, porque realmente eso es lo que han hecho. ¿Y esa es una consigna ideológica? Bueno, cuando varios son de la... cuando varios o somos de esas generaciones que decían cuando varios que las hacen lo Fuerzas mismo, Armadas solamente se dedican a jugar vóley. Bueno, parece que ese ideario social se lo ha transformado en una suerte de política gubernamental, porque cuando son varios los funcionarios o las personas allegadas a gobierno, porque además este tipo de tonterías no solamente las dice el presidente, sino que repiten como eco toditos, ¿no? O sea, ¿cuántos asambleístas han dicho ya que las Fuerzas Armadas tienen que dejar las cosas, el manejo de sus bienes en manos de los expertos? O sea, ¿quiénes? Ellos, es decir, los funcionarios de gobierno. El propio presidente además, bueno, no solamente que les infantilizó, los trató con tal displicencia que a la cúpula militar le destituyó por Twitter. Usted recordará, ¿verdad? Primero los destituye por Twitter y luego emite el decreto ejecutivo. El secretario jurídico de la presidencia les trata como niñitos que no pueden administrar, que están dedicados solo a las pistolitas y que dejen nomás sus bienes en manos de los que saben. Bueno, es decir, ya los civiles ya vimos cómo tratan a los bienes de nuestra seguridad social. Ahora los militares les dijeron, nosotros con ustedes vamos a hacer lo mismo, pero como ustedes son además obedientes, quédense calladitos. Y ayer el ministro les acaba de decir que no sirven ni siquiera para cuidar la seguridad del presidente. Y acaban de introducir otro concepto que a mí me parece peligrosísimo. No la policía, no las Fuerzas Armadas, sino un ente civil encargado de seguridad. ¿Sabe cómo se llama eso, Gonzalito, en buen romance? Paramilitarismo se llama eso, ¿verdad? Vamos a crear una fuerza paramilitar. ¿Qué significa lo paramilitar? Aquello que está fuera de la institucionalidad armada, pero que realiza actividades propias de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Y ampara la Constitución el paramilitarismo o lo prohíbe? No solamente que no ampara la Constitución, sino que esto puede constituirse inclusive como delito. Ojo, señor presidente, la estructuración de un grupo armado al margen de la policía y de las Fuerzas Armadas, por mucho que usted lo haga a través de un decreto ejecutivo o a través de un acuerdo ministerial o de la estructura que sea. La identidad de la ciudadana en este caso. Puede usted inclusive hacerlo a través con amparo legal. Termina obstruyendo, termina contradiciendo los presupuestos constitucionales y termina constituyéndose en una suerte de organización de estructuras armadas parainstitucionales. Pero además esto demuestra que, o sea, y perdón que me alargue un poquito en esto, que yo sé que no es el tema para el cual usted nos invitó, pero ojo, esto termina por un lado demostrando el miedo que tiene el poder hoy por hoy a su relación con las Fuerzas Armadas, que al punto que la piensan 10 veces antes de pisar instalaciones militares. O sea, hoy por hoy, imagínense, sería, creo yo, la primera vez en la historia, al menos en la historia desde nuestro retorno a la democracia, en que un presidente de la República no estaría en un cambio de mando. Yo la verdad, en mis 45 años no recuerdo otra ocasión en que el presidente de la República, el comandante general de las Fuerzas Armadas, como tantas veces se ha dedicado a enrostrarles el presidente a sus subalternos, y que no es, por favor, pero además eso también demuestra una concepción tan arcaica, tan obsoleta, tan bejancona del rol presidencial, ¿no? Es decir, tan prusiana,
ya solamente le falta, es decir, esto nos recuerda un poco a Bismarck y sus tropas, ¿no? Cuando Bismarck era el jefe de Estado y las tropas eran sus subalternos. Me parece que el presidente realmente está tan confundido en sus roles. Díganme ustedes, técnicamente, repito, este traspaso de militares a instituciones de seguridad es viable, técnicamente. A ver, es que no es que está hablando de un traspaso, bueno, fuera. A ver, en la ley de seguridad, que además ya se dejó de lado esta parte del traspaso. ¿Se acuerda que se planteaba que varios elementos de las Fuerzas Armadas pasen a hacer tareas de guardias de cárcel, claro, de guardabosques, de bomberos, etcétera, de aduaneros? Esa era una transitoria en la ley de seguridad nacional. De aduaneros. Acaban de dejarla de lado. Exacto. Y acaban de dejarla de lado porque definitivamente los miembros de las Fuerzas Armadas no estaban muy entusiasmados con ir a cuidar a los presos, ni con ir de guardabosques, etcétera, ¿verdad? Ok. Dejando esto de lado, no es que están planteando el traspaso de miembros de las Fuerzas Armadas a este ente, no, están planteando la formación de una agrupación civil con actividades armadas, con actividades militares. Es decir, una suerte de guardia pretoriana, ¿verdad? Los Tontón Macuts que Duvalier formó en Haití, esta guardia que tenía Saddam Hussein a su alrededor. Es decir, con todo respeto, yo creo que se ha profundizado de tal manera el tinte dictatorial, tal es la ruptura democrática, que estamos repitiendo exactamente lo que han hecho los peores dictadores en la historia. Pero un poco les detienen el carro, por no decirle paran el carro, el propio ministro que está está con el nivel y la jerarquía suficientes de acuerdo a la concepción de la Revolución Ciudadana, el señor ministro coordinador de seguridad, porque César Navas, un marino, a la final es formado militarmente. Y entonces, cuando se pone a desmenuzar lo que quiere hacer el ministro Cordero, él dice, por lo menos esto tomará 3 años para armar el servicio civil de protección. ¿Qué es el armaje que dé un servicio, pero de carácter civil, de protección al señor presidente de la República? Porque estamos allí en ese ejemplo, ¿no es cierto? Es un aporte al nuevo Código de Seguridad, es la prioridad de este momento para el gobierno por los conflictos que se han dado. Es una guardia pretoriana. Versiones, es una guardia pretoriana que lo que hace es desnudar el miedo que actualmente el poder gubernamental le tiene al poder militar, a tal punto que la piensan 10 veces, como dije hace un rato, en pisar instalaciones militares. Como dije hace un ayer momento, deben haber pensado 10 o 20 veces. Bueno, ¿no? Como 20 veces, y no sé a la final cuál sea la conclusión. Pero si no va a ir a... Bueno, qué bueno que porque sería la primera vez desde el retorno. De una invitación que lo formulé, me confirmó el ministro del Interior. Va a ir el presidente. Va a ir el presidente. Qué bueno, porque sería la primera vez desde el retorno a la democracia en que un presidente de la República no iría a un cambio de mando. Ahora, pero lo que sí quedó digamos, en la palestra pública, quedó en desnudo, es la muy mala relación que hoy por hoy tiene las Fuerzas Armadas, mejor dicho, el presidente de la República con las Fuerzas Armadas, más que las Fuerzas Armadas con el presidente de la República. Yo creo que, mire, lo que acaba de pasar, por ejemplo, con el tema del ISPA y la reacción de las Fuerzas Armadas, que ha sido una reacción bastante pasiva, demuestra la madurez a la que ha llegado nuestras Fuerzas Armadas. Es lo que yo destacaba de temprano. Y eso se tiene que destacar. El no dejarse llevar por sus intereses particulares, más allá
de lo dolidos o lo perjudicados que pueden haberse sentido. Y las tentaciones que no han faltado de victimizarse. Claro, y más allá de que tampoco tampoco han faltado quien con las dos manos ha tocado las puertas de los cuarteles y les ha dicho vean, reaccionen, ¿verdad? Lo cual sería una tontería, porque hoy por hoy el peor enemigo, hoy por hoy el mayor ente de desestabilización que tiene el gobierno se llama Rafael Correa. El peor enemigo que tiene el gobierno se llama Rafael Correa. Quien todos los días prende un petardo y se siente encima es Rafael Correa. Así que no hay ninguna necesidad de reacción de parte de los señores militares. El problema es que mientras se están haciendo polvo, se están cargando el país. Ojo, lo que estamos viendo ahora es un proceso de deconstrucción. Ya hemos visto de la institucionalidad al órgano de 9 años, de la economía a lo largo de los últimos 2 años. Pero ahora sí ya es una destrucción sistémica, una implosión casa adentro, lo que estamos viviendo a nivel país. Sí. Los generales en servicio pasivo, don Osvaldo Domínguez y don Francisco Moncayo, que me va a acompañar más adelante, ellos también tendrán como mérito tomar la posta a estas expectativas que se han generado. Para hacer una reflexión importante, ¿y por qué los militares eran tan importantes cuando dirigieron Petroecuador? 2 años. Recordemos que nuestro buen amigo, el almirante Jaramillo, fue el gerente de Petroecuador. La Marina de Guerra no construyó Monteverde. Panísima del señor presidente. Pero si el señor almirante Jaramillo dejó la Comandancia General de Marina y ahora es el director de riesgos, o sea... Pero además, perdón que te interrumpa, Ricardo, en ese entonces eran unos magníficos administradores. Esto es lo que tan buenos administradores que en época de bonanza les entregaron la gallina de los huevos de oro del Estado, que era el sector petrolero. Y ahora resulta que ahora no pueden administrar la plata de un terreno. A Petroecuador hasta con muebles. Y cualquier cantidad de señores oficiales de la Armada fueron a dar de petroleros ahí en el... Entonces, todo esto ha pasado con la venia y el pedido especial del señor presidente de la República. Entonces, termino la idea, Gonzalito, si me permites. Entonces, yo creo que para unas cosas son buenas los señores militares, y entonces ellos estuvieron en Petroecuador. Yo no voy a calificar en este instante, porque no soy político, tal vez le dejo a Ramiro ese tema, la calificación de los señores militares, pero la Fuerza Naval ocupó Petroecuador con todos sus oficiales durante 2 años o más. Petroecuador. Construyeron el proyecto más importante del gas, o ayudaron a construir o diseñaron el proyecto Monteverde, que después nos dimos cuenta que para qué almacenamos gas si tenemos cocinas de inducción. A ver, pregúntese, Gonzalito. O sea, le criticamos tanto a Trafigura, que fue la empresa de los de Febres Cordero, de los socialcristianos, que se llenaron los bolsillos, que puede ser cierto, Trafigura. Construimos, en esa época yo estaba en Flopec, y yo fui personalmente, le voy a contar una anécdota secreta, ahora que ya me van a soltar la lengua. Entonces, yo siendo asesor de Flopec, en la época de los señores marinos, del almirante Gross, le pusimos juicio a Trafigura, porque no respetó el contrato del gas. Y yo personalmente fui a compras públicas en COP, que se llamaba en esa época, para ponerle proveedor incumplido del Estado. Y mire las presiones que tuvieron contra mí. Y hoy hasta ¿De dónde procedían? ¿De la Marina? No, en absoluto, no. En esa época Flopec dependía de la comandancia marina. No, más bien dependía de otros sectores. Y ahora Trafigura es buena, es linda, no ha pasado nada. Entonces usted se pregunta si los marinos, como dice el señor secretario jurídico de la presidencia, los señores militares, no saben administrar. Entonces, ¿por qué tenemos, con todo respeto, un ex comandante de la policía dirigiendo el tema de prevención de drogas en el país? ¿Cómo entenderías eso? Yo entiendo que los señores policías están capacitados para prevención del delito, investigación científica y perseguir al tema que nos toca en realidad, que es del tráfico de drogas. Pero si usted le coloca a un señor general de policía que merece todo mi respeto, a dirigir el Plan Nacional de Prevención de Drogas, entonces se cae el discurso por sí solo, como dice Ramiro. Si les ponemos a los señores militares al tema del petróleo, y por último el cuerpo de ingenieros, a construir carreteras, entonces unas veces son buenos y otras veces no son buenos. El señor oficial de la Armada, el señor vicealmirante, que va a tomarle la posta al señor general de ejército. Al señor general de ejército... ¿Perdón? ¿Nelson?
Garzón. Garzón, claro, al señor general Garzón. Bueno, ¿tiene algún tipo de obligación de delinear la aspiración de la institución militar globalizada y poner puntos que precisen el momento que se está viviendo en los cuarteles, en los buques, en los aviones, en todo escenario militar, por estos gestos bastante displicentes del poder político? ¿Usted cree que habrá, doctor García, usted cree que habrá discursos tirantes, dice usted? Tirantes más que todo? No es la especialidad de las Fuerzas Armadas y sería una tontería que se metan en ni de los marinos. Que se metan en ese ring, ¿verdad? Yo creo que ellos tienen claro que cuál es su labor, cuál es la labor que la Constitución les encomienda, y yo creo que entrar dentro del juego político, de la opinión, más allá de aquello que les no verán conveniente. No lo van a ver conveniente y muy difícilmente lo van a hacer. Posiblemente haya alguna alusión al difícil momento o al tirante momento en que atraviesan las relaciones entre gobierno y Fuerzas Armadas, pero no creo que pase de esto. Además, más allá, correspondería al vicealmirante Zambrano, ¿no? Si quiere decir algo, decirlo. Sí. Además, más allá de eso, yo creo que las Fuerzas Armadas y sobre todo su cúpula, al contrario de lo que piensa el doctor Mera, yo creo que tienen bastante clara la película en lo administrativo y en lo económico. Y yo creo que saben perfectamente que no tienen para qué hacer ninguna alusión del desastre que estamos viviendo cuando todos lo sentimos y cuando el gobierno está tratando de tapar el sol con un dedo. Estamos quebrados. No sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes. Yo creo que el pobre presidente, porque de verdad, o sea, en esto gobernar debe ser una tarea muy poco grata hoy por hoy. Ponerse a contar los días que falta para que llegue el 28, el 29 y tener que pagar sueldos sin saber de dónde. Todo está colapsando, los centros de diálisis ya están empezando a rechazar, y lo digo por un pariente cercano mío, a rechazar a los pacientes que tienen problemas renales porque no se les ha pagado. Las clínicas como la Clínica Panamericana ha tenido que reducir su planta laboral a la mitad, lo que significa reducir a la mitad también la atención de salud. La Solca tiene tragedias también internas. Pero por supuesto, todos, olvídese. Digo, la Solca porque la sociedad. Los menores que están esperando trasplantes, bebés que están esperando trasplantes, no pueden hacerlo porque el gobierno no ha hecho los desembolsos. Dejemos caminado un poquito porque yo voy a tener también la posibilidad de hablar más adelante de este tema. Pero asusta enormemente asusta enormemente el hecho de que todas las organizaciones del crimen organizado que están operando en este callejón de paso de droga, desde los centros de cultivo donde hay dominación de las FARC, dicen la mayor parte de observadores internacionales, pasan por montones de caminitos, senderos, a lomo de mula, en motos, en vehículos de todo género, pasan el producto. Entonces, ahora han descubierto que reclutando y anotan muchos de ellos humildes pescadores que se han mal enseñado a recibir encargos de trasladar droga, y vaya a ver la cantidad de detenidos que hay en las cárceles norteamericanas, mexicanas y centroamericanas por este delito. El centro de este reclutamiento parece ser Manabí, como dicen, y en Jaramijó y Manta, dos ciudades
portuarias de esta provincia a la que tanto queremos. Nadie habla abiertamente del narcotráfico. Los relatos trascienden en los barrios, entre los vecinos. Solo allí los pobladores comentan de las tentadoras ofertas que hacen extranjeros a los pescadores, y con una agradable cerveza, estos que vuelven sin haber sido, digamos, detenidos por las fuerzas tanto norteamericanas, centroamericanas como las nuestras, pasarán horas y horas comentando las aventuras y proezas que se han dado en estos viajes. Pero agentes de inteligencia que han hablado con el diario El Comercio en las últimas horas han dado nuevos detalles de lo que viene ocurriendo en Manabí. Se conoce, por ejemplo, que los grupos criminales tienen dos modalidades para trasladar la cocaína hacia Centroamérica. El primer mecanismo es embarcar los paquetes de droga en los puertos ecuatorianos y llevarlos directamente a aguas internacionales. Hay un informe que detalla esta alternativa. Y la segunda opción consiste en reclutar a los marinos locales, movilizarlos hasta Tumaco en Colombia, uno de los principales puertos colombianos. Allí los narcotraficantes cargan los alijos de cocaína e inician la ruta. En Tumaco está el centro de operaciones de estas redes. El tema de la droga ya es fuerte, comentan los investigadores. A los marinos artesanales les toma entre 3 y 4 días la travesía desde Ecuador hasta la zona denominada Triángulo del Norte, un punto del Océano Pacífico donde convergen aguas de Honduras, aguas de Guatemala, aguas de El Salvador. Y en ese lugar los carteles de Sinaloa y del Pacífico, los Zetas y otros grupos reciben los cargamentos de cocaína. Ya pueden imaginar la cantidad de estructuras que están operando abiertamente en toda esta territorialidad, pues bien podríamos decir interamericana. Lo que ustedes quieran agregar para conocimiento de la ciudadanía, voy con usted. Gracias, Gonzalito. Con permiso. Mire, quisiera nada más ahondar 30 segundos para que vean la crisis, como muy bien nos refirió el doctor, cómo lo estamos viviendo en cada hogar, García. El doctor García, en cada hogar. Mire que yo soy profesor de la Academia de Guerra de la FAE, Gonzalito. Tengo el honor de estar de profesor de los 4 cursos. Y me acaban de informar la semana pasada que ya no me pueden seguir pagando a los profesores civiles y ya no voy a ejercer la cátedra por la crisis económica. Es decir, yo por cada curso cobro $360 por un curso de Derecho Humanitario, de 16 horas. O sea, no es para hacer dinero las clases, es porque a uno le encanta la academia. ¿Y cuánto dura un curso? 16 horas. Esto lo van dividiendo de acuerdo al sílabus. A lo que voy es que la crisis ha tocado tanto que se tiene que despedir a un profesor. No sé, yo llevo 25 años dando clases de Derecho Humanitario en América Latina y en el Ecuador. Y tengo que ser, y no por culpa de la FAE, yo tengo mucho cariño a la FAE, a la Academia de Guerra, soy reconocido que estoy años con ellos. Me tienen que agradecer mis servicios, porque no hay $360 para pagar. Ese es el nivel de la crisis. Qué grave, ¿no? Qué grave. Y ahora sí, topando el tema fundamental, hay 3 vías por las que sale la droga. La fundamental sigue siendo el puerto de Guayaquil. Anteayer llegó 70 kilitos a Miami, valorados en 2 millones, que salió del puerto de Guayaquil en un contenedor. Es decir, el 60% de la droga sigue saliendo por el puerto de Guayaquil y la policía sigue presente y hace un importante trabajo. La segunda, la nota que dicen que es la gran novedad, yo no le encuentro la gran novedad, de que sí, la gran novedad es que no teníamos el número. 300 personas aproximadamente están detenidas en México, en Honduras, en El Salvador, porque han sido capturadas en aguas internacionales por llevar en lanchas rápidas de 2 motores la droga. Y la tercera vía, que estamos ciegos ya 5 años, es el tema de las aeronaves, pues. Si aquí vuelan las aeronaves todas las semanas, y estamos ciegos, ¿cuántos años? 9 años. Y con el cuento de los radares chinos, los radares chinos ya se hicieron chinos, ahora viene el problema de quién desmonta el radar,
Ya compramos los 4 radares españoles, pero cuando les instalamos y todavía sigue instalado un radar chino por ahí, y quién desmonta porque es carísimo desmontarle, hasta hacer las pruebas tenga la seguridad que seguiremos ciegos y vendados los ojos hasta enero, febrero. Y no febrero. hay quien reclame porque los bolsillos de alguien ya están pecaminosos, pues desde hace algún tiempo en esto de los radares. No se puede explicar que no haya una voz desde el lado militar fundamentalmente, ¿no? Y no es que yo esté indiciando a la milicia de que está en estos trotes, pero tengan la bondad, pues alguien tiene que reclamar a los chinos. Mire Gonzalo, unos ratos hasta llega a pensar mal y dice, bueno, ¿realmente alguien puede ser tan inepto para haber hecho un contrato con los chinos? ¿O realmente había el interés de dejarnos ¿Por qué ciegos? inepto? ¿No eran competentes para...? A ver, todo nuestro material de guerra y nuestro material defensivo siempre fue francés, norteamericano. Los manuales operativos que nosotros tenemos, los DFMs, que se llama, toda la doctrina de América Latina, nos guste o no nos guste, son gringos. Son adaptados a la realidad ecuatoriana, pero nuestra doctrina es gringa. Los Kafir, los Mirage, los Jaguar, estimado Ramiro, ¿qué fabricación son? ¿Israelita, francesa? ¿Los tanques? Y de pronto vienes tú y cambias todo lo que tú tenías. Y toda la infraestructura de las Fuerzas Armadas, camiones, medios de transporte y todos son chinos. Y no han aguantado absolutamente nada. Eso rompió la cadena de logística, Gonzalito. Entonces ahí vienen esos 3 problemas, porque ya se nos acabó el tiempo, yo creo que con esto termino. Tenemos 3 puntos fundamentales entonces, Gonzalo. Hay que reforzar el puerto de Guayaquil, donde sale el 60 al 65%, el tema que nos convocó y creo que nos vas a tener que invitar otro día para hablar sobre este tema concreto. Sí, los pescadores en Mataví son motivados por 70, 80, 90 mil dólares para llevar droga, y tenemos un número importante de personas capturadas, pero ahí no es del fuerte de la droga, ahí con un buen trabajo de inteligencia se puede hacer bellezas en Manabí. Y tercero, estamos y seguimos ciegos en el aire. ¿Qué se puede hacer en Manabí? En Manabí se puede hacer muchas cosas interesantes, es decir, mientras la policía más se acerque a los señores pescadores, más información se va a obtener, pero con una policía comunitaria cercana, que se acerque, siempre hay la señora chismosa, el señor que comenta, es decir, se puede hacer un gran trabajo de inteligencia y hasta compra de información para tratar de saber más, porque, a ver, ¿qué sacamos teniendo 300 pescadores? Ellos son los que transportan. ¿Cuándo tenemos un capo de la droga capturado aquí en el país? Yo no veo hasta ahora. Tenemos una unidad de análisis financiero. Es una especie de reclamo al señor ministro del Interior. No, porque después me insulta, Gonzalito. Usted es responsable. Usted me dice experto, me manda un Twitter, claro, señor ministro. Después me dice que soy trasnochado. Yo le tengo mucho respeto al ministro Serrano y nunca le voy a contestar. Por eso no quisiera ahondar en ese tema, Gonzalito. ¿Respeto y temor? ¿O no? No, en absoluto. Yo, ¿qué miedo le voy a tener al ministro Serrano? En nada. A ver, doctor García. Él es un ex guardia marina, después hizo abogado y le tengo mucho respeto. Fue... Sí, de guardia marina el 2º año, y después él se dio cuenta que no era para la milicia, me imagino, y pues después fue abogado y llegó a la Revolución Ciudadana. Y yo creo que, mira, ha sido muy valiente el ministro Serrano, para que vea la decencia mía. Yo creo que es muy ejecutivo. Yo estuve con un ministro, usted sabe, yo fui asesor, y yo tengo que destacar que es muy ejecutivo el ministro Serrano, y es muy valiente en muchas cosas. Sí. Mire, mira qué honesto soy yo. A veces es temerario. Sí, y yo creo que es interesante, y ha tenido otros errores que algún rato lo podemos señalar. Él está haciendo un trabajo sin guiñar el ojo a nadie. No sé. Puede ser que los dos ojos. Doctor García, tenga la gentileza, ¿qué le diría a usted? Porque viene el próximo día lunes a estos estudios, el señor ministro del Interior, a hablar justo de este tema. Mira, lo que dijo Ricardo, y en eso tiene toda la razón. Estamos enfocados en la mula, estamos enfocados en el pequeño transportador y no en el gran comercializador, no en el gran traficante. En los lancheros les llaman. Segundo, yo creo, y en la parte que difiero de Ricardo, es que este no es un problema solamente de vigilancia o de mayor contacto de la policía. Esto es un problema económico, básicamente. O sea, lo primero es, ¿qué opciones tiene el pescador? ¿Verdad? De zonas como el Matal, por ejemplo. Porque además, ojo, en este caso estamos descubriendo algo que se sabía tan hace mucho, que hasta películas se han hecho sobre esto. Ustedes no se acuerdan de la película de Sebastián Cordero, buenísima además, que se llama El Pescador.
claro. Cuyo protagonista, mi pana Andrés Crespo, hace una magnífica representación de lo que pasaba ahí. Eso fue en el 2012, la película. Es decir, se viene traficando desde las costas manabitas desde hace un montón de tiempo. Los únicos que no se han enterado parece que son nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, ¿verdad? Así que ahora, a estas alturas del partido, asombrarse de que, qué bestia, desde Manabí los pescadores han sabido traficar y plantearnos además, con todo respeto, como un tema nuevo, como algo novedoso, o sea, me parece una pendejez pero impresionante, ¿no? Una ingenuidad que usted no vea. Esto viene dándose desde hace rato, pero es un problema sistémico, ojo, como todo el narcotráfico. La pregunta que se tiene que hacer es si porque no es que quiero encarcelar a los pescadores, quiero eliminar el narcotráfico, ¿no es cierto? Y para eliminar el narcotráfico lo primero que tengo que preguntarme es por qué carajo un pescador, en lugar de hacer sus faenas de pesca y vender su producto, agarra y se trepa unos cuantos kilos de droga y se juega la vida, porque ojo, seguro, no solamente se juega su seguridad por la posibilidad de que las fuerzas militares, etcétera, sino que está entrando a un submundo criminal que no lo sabe manejar. Por $70,000. Pero, claro, porque, ojo, con el riesgo de ser interceptado en la ida por piratas, ¿verdad? Es decir, por otras fuerzas criminales que les quitan su cargamento de droga y de paso los matan, o de regreso que les quitan el dinero que vienen cobrando. Si saben perfectamente que vienen cobrando una cantidad fuerte de dinero, va a haber un montón de otras lanchas rápidas que van a querer interceptarles, abordarles y quitarles la plata, robarles. Es decir, una especie de sacapintas marítimos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ojo, esto es parte de ese submundo criminal de la droga y los únicos que parece que no se han enterado son las estructuras institucionales. Y que nos digan que bestia, ahora han estado reclutando pescadores, hace rato que están reclutando pescadores, películas les hicieron sobre eso, y todavía no se enteran de lo que pasa. Entonces, pero insisto, así como me parece equivocada la política respecto del microtráfico, también me parece equivocada la política respecto de esta forma de microtráfico que realizan los pescadores. Así como he sido enfático en que hay que preguntarse por qué el tipo de la esquina está vendiendo sus 5 gramos de cocaína, igual tenemos que preguntarnos, igual tenemos que preguntarnos por qué el pescador se ha precarizado de tal manera que ha entrado dentro de este submundo criminal con riesgo para su seguridad e incluso su vida, ¿verdad? Y cuáles son las condiciones en las que el sector pescador artesanal se debate, que son condiciones de miseria. Vayan allá y antes de averiguar quién trafica droga, averigüen quién se muere de hambre. Y luego de eso van a ver quién trafica droga. Los pueblitos esos que se Pero los por ven. favor. Estamos hablando de condiciones de miseria, no, pero es que donde pasan además la forma como viven. Pero por supuesto, horror. Además ahora tenemos unas carreteras bien bonitas que pasan al lado de unos pueblos totalmente miserables, ¿verdad? A los cuales nosotros podemos ver desde arriba, desde nuestro Olimpo de la carretera, ¿verdad? Y que vaya a ver ustedes cómo viven, vaya a ver las condiciones de salud que tiene esa gente. Yo creo que Gonzalito nos debería invitar otro día para analizar con el doctor García estos temas que así se debe debatir académicamente, Gonzalito. Gracias, Ricardo. Gracias, doctor García. Ustedes son siempre indispensables en este programa de noticias y opinión. Señoras y señores, ocurre que Antonio Tramontana, mi buen amigo, atina a mencionar que el presidente Correa no se retirará en la gloria. ¿Y por qué lo dice? Bueno, este consultor, Antonio Tramontana, que viene a nuestros micrófonos vía telefónica desde Guayaquil, pero que me acompañan para conversar con él. Marlon Puertas, un distinguidísimo periodista ecuatoriano, y Santiago Guarderas, un hombre de sentido jurídico, de capacidad en el manejo de las leyes. Muchas gracias, doctor. Tenga usted un buen día. Muchas gracias. Bueno,